Don Esteban Rivas lo tenía todo. Una empresa de construcción que dominaba los rascacielos de Ciudad de México, una fortuna que multiplicaba cada minuto y un apellido que abría cualquier puerta. Pero aquella mañana, mientras su auto de lujo se detenía en un semáforo de insurgentes, el destino decidió humillarlo del modo más inesperado. Entre el humo y los vendedores ambulantes, una mujer ofrecía churros recién hechos. Su rostro, parcialmente cubierto por un pañuelo, bastó para detenerle el pulso. Lucía Morales, la mujer a la que había amado y perdido hacía casi 6 años. Esteban sintió cómo el pasado lo golpeaba en el pecho, pero lo que realmente lo dejó sin aliento no fue verla, sino descubrir a un niño junto a ella, cabello castaño, mirada intensa, la misma cicatriz diminuta en la ceja izquierda que él llevaba desde niño. El semáforo cambió a verde. Los autos detrás comenzaron a pitar. Esteban no pudo moverse. Algo dentro de él sabía la verdad antes de pronunciarla. Ese niño podría ser su hijo. Lo que no imaginaba era que aquel reencuentro no solo pondría en jaque su imperio, sino también la imagen perfecta del hombre que creía ser. El ascensor de cristal ascendía lentamente por los 47 pisos del edificio Rivas Tower, mientras Esteban contemplaba el amanecer reflejándose en los ventanales. Desde esa altura, la ciudad parecía un tablero en miniatura, una colección de luces obedientes a su voluntad. Era el dueño de todo lo que se veía: contratos públicos, torres en construcción, hoteles de lujo. Y sin embargo, aquella imagen del semáforo, la mujer, el niño, los churros, seguía grabada en su mente como una grieta que no lograba tapar. En el piso más alto lo esperaba su asistente, Patricia, con una carpeta de color dorado. Los inversionistas de Monterrey confirmaron la reunión a las 10, dijo sin mirarlo, y su exesposa volvió a llamar. Esteban levantó la vista. ¿Qué exesposa? Lucía Morales. Dijo que necesitaba hablar con usted hace 6 años. Yo me encargué de decirle que no estaba disponible. Su voz tembló un poco. Patricia sabía que había cruzado una línea peligrosa. Esteban cerró los ojos. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. El silencio, la separación, aquella desaparición repentina de Lucía sin explicación. Él creyó que ella lo había abandonado por orgullo, pero quizá había sido su propio orgullo y una secretaria ambiciosa quienes lo dejaron solo. «Sal del despacho», Patricia dijo con frialdad, «y no regreses». El eco de la puerta cerrándose fue el primer sonido sincero que escuchó en años. La oficina era un templo de éxito, paredes de mármol, alfombra gris impecable, un retrato suyo con el presidente de la República. Pero en medio de tanto lujo, Esteban se sintió viejo. Sobre su escritorio descansaba un reloj de oro que había mandado grabar con una frase: «El tiempo es poder». Hoy, por primera vez, comprendió que esa frase era una mentira. Se asomó al ventanal. Abajo, la ciudad bullía con vida real. Obreros desayunando, madres corriendo al colegio, vendedores ambulantes ganando el día peso a peso. Recordó a Lucía. Recordó la risa que llenaba su pequeño apartamento en la colonia Roma cuando aún no eran nadie. El sonido del teléfono lo devolvió a la realidad. Era su socio, Rafael Montalvo. «¿Todo bien, hermano? Te noté distraído en la junta». «Sí, solo. Vi algo en la calle». «¿En la calle?» «Tú ya no caminas por la calle», viejo rió Rafael. «Eso, déjaselo a los empleados». Esteban sonrió con rigidez. Esa frase resumía todo. Él había dejado de caminar entre la gente, de oler el pan de las mañanas, de mirar a los ojos a los demás. Se había convertido en un fantasma vestido de trajes italianos. Esa noche, en su penthouse, las luces automáticas se encendieron solas al detectar movimiento, pero no había nadie con quien compartirlas. Solo cuadros, cristales y un piano cubierto de polvo. Sirvió un whisky caro, pero el sabor le pareció amargo.
En el reflejo del ventanal, creyó ver la silueta de Lucía ofreciéndole un churro caliente. Cerró los ojos. El niño con su cicatriz lo observaba. Por primera vez en años, Esteban sintió miedo, no del fracaso, sino de lo que había perdido sin darse cuenta. A la mañana siguiente, sin avisar a nadie, condujo su auto hacia el sur de la ciudad. Buscó el mismo cruce donde la había visto. El aroma a canela flotaba en el aire, y allí estaba ella, Lucía Morales, su pasado, su verdad, su deuda. Apretó el volante. En el espejo retrovisor, el reflejo de su rostro mostraba algo nuevo. No el millonario que dominaba el mundo, sino un hombre que por fin estaba dispuesto a enfrentarse a sí mismo. El motor rugió, pero esta vez no aceleró. Bajó del auto, respiró profundo y caminó hacia ella. Ese fue el momento exacto en que el mundo de lujo comenzó a desmoronarse y empezó el verdadero viaje, el del arrepentimiento y la redención. El sonido del tráfico se mezclaba con el chisporroteo del aceite caliente. El olor a masa frita y azúcar llenaba el aire, y el vapor dibujaba un velo entre las calles del mercado. Esteban se detuvo a unos metros del puesto improvisado. Allí estaba Lucía Morales, la mujer que una vez había jurado amar hasta que el éxito los separara. Tenía el cabello recogido con un simple moño, el delantal manchado de harina y los ojos fijos en la masa que giraba dentro del aceite. Su expresión era tranquila, pero detrás de esa calma se adivinaba un cansancio antiguo, el tipo de fatiga que solo conoce quien ha luchado demasiado y sigue de pie. Junto a ella, el niño no más de 5 o 6 años envolvía los churros en servilletas. Lo hacía con precisión, como si comprendiera la importancia de cada venta. Esteban observó aquella escena en silencio. En su mente todo se mezclaba: la incredulidad, el orgullo herido, la nostalgia y sobre todo la culpa. No sabía cómo acercarse, no sabía qué decir después de 6 años de ausencia. Lucía levantó la vista. Por un segundo, sus ojos se cruzaron, y en ese instante el mundo pareció detenerse. El aire se volvió pesado, el ruido desapareció. Ella dejó caer las pinzas. Él dio un paso, apenas uno. Lucía, su nombre se le escapó como un suspiro. Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y dureza. Don Esteban Rivas dijo con voz baja pero firme: no esperaba verlo por aquí, en la tierra donde no hay alfombras rojas. El sarcasmo en su tono era un filo, pero debajo había dolor. Esteban bajó la mirada, intentando ordenar las palabras que le temblaban en la boca. Te vi y necesitaba hablar contigo. Después de 6 años, interrumpió ella. 6 años, Esteban. El niño miraba la escena sin entender. Mamá, ¿quién es ese señor? Lucía respiró hondo. Un viejo amigo. Hijo, dijo, con una serenidad que le dolía. Viejo amigo. 2 palabras que se clavaron como un cuchillo. Esteban miró al niño. El parecido era imposible de ignorar. La misma mirada firme, la misma manera de apretar el puño cuando estaba nervioso. ¿Cómo te llamas, campeón?, preguntó, con una sonrisa que apenas podía sostener. Santiago. Tengo 5 años, respondió el pequeño. Ayudo a mi mamá a vender churros. 5 años. Exactamente el tiempo que llevaba sin saber de Lucía. El cálculo fue inmediato. 5 años fue inmediato. Sintió que el corazón le caía al suelo. Lucía lo invitó a apartarse del puesto. Si vienes a comprar, bien. Pero si vienes a remover el pasado, no tengo tiempo para eso. Lucía, por favor, dijo él, con voz quebrada, déjame explicarte. Ella soltó una risa amarga. ¿Explicarme qué? ¿Cómo desapareciste cuando más te necesitaba? ¿Cómo me bloqueaban cada vez que intentaba llamarte? Esteban frunció el ceño. ¿Bloquearme? Yo nunca. Tu asistente, Patricia. El señor Rivas no tiene tiempo para asuntos personales, me dijo.
¿Sabes cuántas veces fui a tu oficina con la esperanza de que me escucharas? Esteban sintió un nudo en el estómago. Recordó las veces que Patricia le decía, no te preocupes, esa mujer solo busca dinero. Y él lo creyó. Había sido tan fácil refugiarse en la soberbia. Lucía no sabía nada. Te juro que no lo sabía. Ella lo miró con los ojos húmedos, pero su voz siguió firme. Y aun si lo sabías, no cambiaste nada. Yo solo quería que supieras que ibas a ser padre. El silencio que siguió fue brutal. Solo se escuchaba el chisporroteo del aceite y el murmullo de la calle. Esteban sintió que el mundo se derrumbaba. Su hijo había crecido en la calle, vendiendo churros, mientras él se paseaba en autos blindados. Déjame ayudarte, dijo. Con un hilo de voz, puedo asegurarles todo lo que necesiten. Una casa, estudios, lo que sea. Lucía negó con la cabeza. No necesito tu dinero. Ya lo tuve una vez y lo perdí todo. Prefiero vivir con poco pero en paz. Esteban la miró con una mezcla de admiración y dolor. En su voz no había rencor, solo una dignidad serena, casi luminosa. El niño regresó corriendo con una bolsa de churros. Mamá, vendí 3. La señora de la esquina dice que están más ricos que los de la competencia. Lucía sonrió con ternura. ¿Ves? El esfuerzo siempre tiene recompensa. Esteban observó esa escena con los ojos empañados. En su interior, algo cambió. Por primera vez en su vida, sintió vergüenza. Vergüenza real. No de haber perdido un contrato o una licitación, sino de haberse perdido la infancia de su propio hijo. Sacó su cartera, pero Lucía lo detuvo con una mirada. No te atrevas. No compres este momento. Él bajó la mano. Solo quería agradecerte por cuidar de él. Lucía lo observó largo rato. No lo cuidé por ti, Esteban. Lo hice porque era lo correcto. El sol comenzaba a caer. Los edificios proyectaban sombras largas sobre el asfalto. Esteban se quedó allí, sin saber qué más decir. Lucía intentó. No sé cómo reparar todo esto. Ella lo miró, y por primera vez su voz se suavizó. No se repara con palabras. Se repara con presencia. Esa frase se le quedó grabada como una sentencia. Esa noche, mientras manejaba de regreso a su penthouse, las luces de la ciudad le parecieron más frías que nunca. El niño dormía en su memoria. La sonrisa de Lucía, cansada pero firme, le perseguía en cada semáforo. Encendió la radio. Una canción vieja sonaba. Quizá no supe amarte. Quizá no supe ver. Esteban golpeó el volante. Su vida entera había sido un desfile de éxitos huecos. Tomó el teléfono. Rafael, necesito que hagas algo, dijo. ¿Qué pasa, viejo? Encuentra todo lo que puedas sobre Patricia y sobre Lucía Morales. Quiero saber cada detalle. ¿Seguro que quieres revolver eso?, preguntó su socio. Sí, esta vez no pienso esconderme detrás de nadie. Colgó. Miró el reloj. Las agujas parecían girar más rápido que nunca. El millonario más poderoso de la ciudad acababa de descubrir que el tiempo perdido era el único lujo imposible de recuperar. Durante los días siguientes, Esteban comenzó a visitar el puesto de churros cada tarde. No decía mucho. A veces solo pedía una bolsa, se sentaba en una banca cercana y observaba. Lucía al principio fingía ignorarlo, pero con el tiempo empezó a aceptar su presencia silenciosa. Un día, Santiago se acercó y lo saludó con una sonrisa. «Hola, señor. ¿Otra vez vino por churros?» «Sí, pero también vengo a verte trabajar», respondió Esteban, con una calidez que lo sorprendió a sí mismo. Lucía los miraba de lejos. Había algo diferente en ese hombre. Ya no hablaba con el tono de quien ordena, sino con la humildad de quien escucha. «¿Te gustan los churros, señor?», preguntó el niño. «Más de lo que imaginas». El pequeño rió, y en esa risa Esteban sintió una punzada en el pecho. Algo parecido a esperanza.
Una tarde lluviosa, mientras ayudaba a cubrir el puesto con una lona, Esteban resbaló y terminó empapado. Lucía no pudo evitar reír. ¿Ves? No todo se controla con dinero. Él sonrió. Supongo que no. Pero puedo aprender. Por primera vez en 6 años, rieron juntos. Y en esa risa sencilla, sin contratos ni cifras, empezó a nacer algo nuevo, la posibilidad del perdón. Pero lo que Esteban aún no sabía era que la vida todavía le tenía preparada una última prueba, una capaz de poner a temblar todo su poder, todo su orgullo y todo lo que creía haber aprendido. El destino estaba a punto de exigirle más que dinero o arrepentimiento. Le pediría sacrificio. Y esa historia comenzaría la noche en que Lucía no regresó al mercado. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad. Las luces de los autos formaban líneas doradas entre los charcos, y el aire olía a tierra mojada y ansiedad. Esteban llegó al cruce donde siempre encontraba el puesto de churros, pero esta vez no había nadie. Ni la lona azul, ni el carrito metálico, ni el olor a canela que se había vuelto parte de sus tardes. El espacio vacío le provocó un vacío aún mayor en el pecho. Caminó unos pasos bajo la lluvia, buscando alguna señal. Preguntó a los vendedores cercanos. ¿La señora de los churros?, dijo un anciano que vendía flores. Hace 2 días se la llevaron de emergencia. El niño gritaba. ¿Qué pasó? ¿Dónde?, preguntó Esteban con la voz quebrada. Hospital General de Tlalpan. Eso dijeron. Sin pensarlo, corrió hasta su auto. Los limpiaparabrisas no daban abasto, y el tráfico era un infierno, pero nada podía detenerlo. El corazón le latía tan fuerte que el sonido del motor parecía un eco lejano. En el hospital, el olor a desinfectante se mezclaba con el ruido metálico de camillas. En la sala de espera, Santiago dormía abrazado a una bolsa de churros empapados. Esteban se acercó con cautela. «Campeón». El niño despertó y lo miró con ojos cansados. Mamá se desmayó. No se levantaba. Esteban sintió un escalofrío. Habló con la enfermera, pero ella lo detuvo. «Solo familiares pueden pasar. Quiso decir, su esposo, pero se detuvo. No tenía derecho a esa palabra. Bajó la voz. «Soy el padre del niño». La enfermera lo miró con duda, pero asintió. Dentro del cuarto, Lucía yacía en una cama blanca, pálida, con tubos y monitores parpadeando. Tenía el rostro tranquilo, pero sus manos estaban heladas. Esteban se sentó a su lado. «Lucía», susurró. «Perdóname». No hubo respuesta. Solo el pitido constante del monitor. Horas después, un médico explicó la situación. Colapso por agotamiento, desnutrición leve, exceso de trabajo. Ha estado sometida a mucho estrés, dijo. Pero se recuperará si descansa. Esteban cerró los ojos. El peso de la culpa le cayó encima como una avalancha. Recordó los restaurantes caros donde había desperdiciado comida, las fiestas, los brindis. Mientras tanto, Lucía trabajaba hasta caer rendida, criando sola al hijo que él nunca conoció. Esa noche se quedó en la sala del hospital, con Santiago dormido sobre su abrigo. No durmió. Miraba las luces intermitentes del pasillo y se juró a sí mismo que nunca más volvería a huir. A la mañana siguiente, cuando Lucía despertó, lo encontró dormido en una silla, con el cabello despeinado y el rostro marcado por la vigilia. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz débil. «Esperar», dijo él. «Esta vez no pienso irme». Lucía lo observó largo rato. No vio al millonario que conoció, sino a un hombre cansado, casi roto. «No tienes que quedarte, Esteban. Santiago y yo estaremos bien. No se trata de quedarme por obligación. Quiero hacerlo». Ella suspiró. «¿Y después qué? ¿Volverás a tu torre de cristal cuando te aburras?». No respondió él, con firmeza. «Estoy aprendiendo que el dinero puede construir edificios, pero no hogares». Lucía no respondió, pero sus ojos se suavizaron.
Por primera vez lo escuchaba sin rabia. Los días siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa. Esteban llegaba temprano con flores frescas y jugo natural. Ayudaba a Santiago con las tareas, aprendía a preparar café de hospital y por las noches leía en voz baja para que Lucía conciliara el sueño. Cada gesto, por pequeño que fuera, era una disculpa sin palabras. Pero la calma no duraría mucho. Una mañana, su socio Rafael irrumpió en la habitación con expresión grave. «Esteban, necesitamos hablar». «Afuera». Salieron al pasillo. «Tu nombre está en todos los medios», dijo Rafael. Patricia presentó una demanda por despido injustificado y filtró documentos de la empresa. «Te acusan de fraude, de abuso de poder». Esteban se quedó inmóvil. «¿Fraude? Eso es absurdo». «Puede que sí, pero las pruebas parecen reales. Y el Consejo de Administración está considerando destituirte». El silencio entre ambos fue pesado. Esteban miró hacia la puerta del cuarto donde descansaba Lucía. No podía abandonarla ahora. «Haz lo que tengas que hacer, no me moveré de aquí». Rafael lo miró incrédulo. «¿Vas a dejar que destruyan todo lo que construimos?» «Tal vez lo que construimos nunca fue real», respondió Esteban, y se alejó. La noticia corrió como pólvora. El magnate Rivas bajo investigación. Los canales de televisión repetían su rostro en pantalla y los reporteros acampaban frente al hospital. Lucía lo vio todo en una pequeña televisión del pasillo. «¿Por qué no me dijiste que pasabas por esto?», le preguntó. «Porque no quería que pensaras que vine a limpiar mi imagen contigo». Ella lo miró en silencio. Por primera vez no lo vio como un enemigo, sino como un hombre que estaba pagando su propio precio. Cuando le dieron el alta, Lucía se negó a aceptar el dinero que Esteban ofrecía para cubrir la cuenta. «No necesito caridad». «No es caridad, Lucía». Ella dudó unos segundos. «Entonces págame ayudando. Santiago necesita ir a la escuela, pero yo no puedo atender el puesto y llevarlo al mismo tiempo». Esteban asintió. «Considéralo hecho». Y así comenzó una nueva rutina. Cada mañana, el millonario caído acompañaba al niño a clases en un modesto colegio del barrio. Al principio, los demás padres lo miraban con desconfianza. Su reloj de lujo contrastaba con los muros descascarados, pero con el tiempo comenzó a pasar desapercibido. Llevaba mochilas, contaba chistes, aprendía nombres. Lucía lo observaba desde lejos. Ese hombre que antes medía su valor en millones, ahora aprendía el precio del tiempo compartido. Una tarde, Santiago llegó llorando. «Los niños se burlan de mí. Dicen que mi papá está en la tele por ladrón». Esteban sintió una mezcla de rabia y tristeza. Se arrodilló frente a él. «Escúchame, hijo. Lo que dicen no importa. Lo importante es lo que sabes tú. Yo estoy aprendiendo a ser mejor, y algún día te sentirás orgulloso de mí». El niño lo miró con inocencia. «Ya lo estoy, papá». Esa palabra, papá, fue un golpe de luz. Lucía, que observaba desde la ventana, sintió que las lágrimas le nublaban la vista. El proceso legal se volvió una pesadilla. Patricia apareció en televisión diciendo que Esteban la había explotado y humillado. Pero un día su conciencia la traicionó. En una entrevista en vivo, entre titubeos, confesó que había sido manipulada por un grupo rival. Las acusaciones se derrumbaron. Los medios cambiaron el tono. Rivas, víctima de traición interna. Pero Esteban ya no celebraba victorias mediáticas. «No quiero volver a ese mundo», le dijo a Rafael. «Quiero construir algo distinto». Semanas después, buscó a Lucía en el mercado. «Necesito pedirte algo», dijo, nervioso. «No un perdón, sino una oportunidad». Lucía frunció el ceño. «¿Una oportunidad para qué? ¿Para ganarme un lugar en tu vida? No comprarlo». Ella lo observó. En sus ojos había cansancio, pero también ternura. «No prometas lo que no estás dispuesto a cumplir». Esteban respiró hondo.
No prometo nada, solo quiero demostrarlo día a día. Y así empezó la reconstrucción. Lucía aceptó dejar que él ayudara con el puesto. Era torpe al principio, quemaba la masa, confundía los pedidos, se ensuciaba los trajes. Pero su torpeza provocaba risas. El mercado entero comenzó a quererlo. Una tarde, una señora mayor comentó: «Mire nomás, el señorito de corbata ya aprendió a dar cambio». Lucía sonrió. Nadie es tan rico que no pueda aprender humildad. Esteban levantó la vista y le sonrió. Esa frase le atravesó el alma. Poco a poco, los tres se convirtieron en una familia. Los domingos, Esteban cocinaba, Lucía lo corregía, Santiago los filmaba con el celular viejo. Eran momentos simples, pero verdaderos. Sin embargo, el pasado no había terminado de saldar su cuenta. Un día, Rafael apareció con un documento. El consejo quiere que regreses. Te ofrecen reinstalarte como director general. Sin ti, la empresa se hunde. Esteban guardó silencio. Miró a Lucía y al niño jugando. No puedo. ¿Qué dices? Es tu vida, tu legado. Mi legado es ese niño, dijo señalando a Santiago y la mujer que nunca se rindió. Rafael se fue sin entender. Una semana después, Esteban vendió sus acciones. Con el dinero, compró un local pequeño junto al mercado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucía, sorprendida. Abrir nuestra propia panadería. Ella lo miró entre incrédula y conmovida. ¿Nuestra? Nuestra, repitió él. Y así, en un local modesto, nació Churros Morales, Rivas. No era una cadena ni una franquicia, era un símbolo. El día de la inauguración, el barrio entero fue invitado. Esteban repartió churros gratis, Lucía lloraba de emoción. Santiago, con su uniforme escolar, cortó la cinta. El cartel decía: «Hechos con amor, no con prisa». Pero la vida, fiel a su naturaleza, no deja que todo sea perfecto. Esa noche, mientras cerraban el local, Esteban recibió una llamada. Era su madre. «Hijo, estoy enferma. Necesito verte». Ella nunca había aceptado a Lucía, y durante años su rechazo marcó su matrimonio. Lucía escuchó la conversación. Ve, dijo en voz baja: «Ella también es parte de tu historia». Esteban dudó. «¿Y si me alejo demasiado? Entonces, regresa. Ya aprendiste el camino». En el hospital, su madre lo recibió con lágrimas. «Perdóname, hijo. Te enseñé a ser fuerte, no a ser bueno». Esteban la abrazó. «Yo también me equivoqué, mamá. Pero todavía hay tiempo». Al salir, respiró el aire fresco de la noche. Miró al cielo y sintió una certeza. La vida le estaba dando una segunda oportunidad, y esta vez no pensaba desaprovecharla. Esa noche volvió al local, donde Lucía lo esperaba junto a Santiago, dormido en una silla. «¿Cómo está?», preguntó ella. «En paz». «¿Y tú?». «También». Lucía sonrió. Entonces todo valió la pena. Esteban la miró a los ojos. «Gracias por no rendirte cuando yo lo hice». Ella tomó su mano. «Gracias por aprender a quedarte». Y por primera vez en mucho tiempo, no hubo necesidad de palabras. El silencio lo dijo todo. La ciudad amanecía cubierta por una neblina densa. Las luces del nuevo local parpadeaban débilmente bajo la lluvia. Esteban llegó temprano, como todos los días, pero aquella mañana algo se sentía distinto, un presagio. Lucía ya estaba allí, preparando la masa. Santiago, medio dormido, acomodaba los azucareros. Todo parecía tranquilo, hasta que un hombre de traje oscuro se detuvo frente al local. «¿Don Esteban Rivas?», preguntó mostrando una credencial. «Soy del Banco Nacional de Comercio. Venimos a informarle que el comprador de su empresa ha declarado quiebra». Esteban parpadeó, incrédulo. «¿Qué? ¿Cómo es posible?». «Sí, pero al parecer se utilizaron documentos falsos, y usted figura como aval principal.
Si no se presenta hoy a firmar la transferencia de responsabilidades, perderá todos sus bienes, incluyendo este local. Lucía lo miró, pálida. ¿Qué significa eso? Esteban tragó saliva. Significa que puedo perder todo. El funcionario se marchó, dejando una carpeta húmeda sobre la mesa. La lluvia golpeaba el cristal como una advertencia. Lucía apretó las manos de harina contra el delantal. ¿Qué vas a hacer? Lo que debía hacer hace años, enfrentar las consecuencias. Ella lo miró con mezcla de miedo y admiración. Si vas, pueden arrestarte. Si no voy, pierdes el sustento que tanto luchaste por construir. No puedo permitirlo. Esteban se quitó el delantal, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre el mostrador. Santiago lo miraba con los ojos grandes. ¿A dónde vas, papá? A arreglar un error. Pero volveré, te lo prometo. El niño lo abrazó con fuerza. No tardes, ¿sí? Mamá se pone triste cuando no estás. Esa frase fue un puñal y un motor a la vez. Horas después, en el edificio del banco, la prensa lo esperaba. Ex magnate en la cuerda floja, titulaban los noticieros. Esteban avanzó entre flashes y micrófonos sin responder. Ya no huía del juicio público, lo aceptaba. En la sala principal lo esperaba Rafael, su ex socio, nervioso. Estás cometiendo una locura. Si firmas, te quedarás sin nada. Ya lo hice una vez, Rafael. Me quedé sin todo lo importante mucho antes de perder mi dinero. Podemos negociar. Recuperarás tu puesto. Esteban negó con calma. No vine a salvar mi nombre. Vine a devolver lo que no me pertenece. El notario extendió los documentos. Las cámaras grababan cada movimiento. Esteban tomó la pluma, respiró hondo y firmó. Con cada trazo era como si arrancara una capa vieja de sí mismo. La última firma cayó sobre el papel con la serenidad de quien ha tomado la decisión correcta, aunque duela. Al salir, los periodistas lo rodearon. ¿Qué hará ahora, señor Rivas? Él sonrió con cansancio. Empezar de cero, esta vez, por las razones correctas. Regresó al barrio ya entrada la noche. El local estaba cerrado, pero por debajo de la cortina metálica salía un hilo de luz. Golpeó suavemente. Lucía abrió. Tenía los ojos enrojecidos. Pensé que no volverías. Te lo prometí, respondió él. Cumplí con mi deuda. Ella lo miró, buscando la verdad en sus ojos. ¿Y qué perdiste? Todo lo material. Pero gané algo que vale más. Paz. Lucía respiró hondo. No sé si eres valiente o terco. Quizá ambas. Ella rió, entre lágrimas. Entonces ven. La masa se endurece si se enfría. Se pusieron a trabajar en silencio, lado a lado. El sonido del aceite hirviendo era como un corazón latiendo entre ellos. De pronto, el niño despertó y corrió hacia su padre. Sabía que volverías. Esteban lo alzó en brazos. Nunca más te haré esperar tanto, Santiago. Los meses siguientes fueron difíciles. Sin inversiones ni contactos, el negocio crecía lentamente, pero el barrio los apoyaba. Los clientes eran fieles, atraídos por la historia del millonario que ahora freía churros. Y aunque el dinero era poco, la alegría era abundante. Esteban comenzó a enseñar a otros vendedores a administrar sus ingresos, a evitar los préstamos abusivos. Lucía lo observaba con orgullo. Mira lo que haces, le dijo un día. Enseñas a los demás a no depender del dinero, justo tú, que vivías por él. Él sonrió. Tal vez tenía que perderlo todo para entenderlo. Pero el verdadero clímax llegó un año después, cuando una tormenta azotó la ciudad. Los fuertes vientos arrancaron los techos de varios locales del mercado, incluido el suyo. Cuando llegaron, el desastre era total. El letrero caído, la freidora destruida, la harina empapada. Lucía se cubrió la boca. No tenemos seguro, Esteban. Él la abrazó. Lo reconstruiremos. No con dinero, sino con manos.
Y así lo hicieron. Durante días, trabajaron sin descanso junto a los vecinos. Santiago mezclaba pintura, Lucía amasaba, y Esteban levantaba vigas con la misma determinación con que antes firmaba contratos. Cuando por fin encendieron el nuevo letrero, el barrio entero aplaudió. Lucía lo miró y susurró. «¿Lo hiciste?» «Lo hicimos», respondió él. Esa noche, en la azotea del edificio, contemplaron juntos las luces de la ciudad. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. «Nunca pensé que volvería a confiar en ti». «Ni yo en mí mismo», dijo él. Ella sonrió. «Tal vez el amor no se trata de volver a empezar, sino de aprender a quedarse». Esteban la abrazó. «Entonces me quedo». Y en ese abrazo, bajo el cielo nublado, se selló la redención. Semanas después, inauguraron un segundo local. No llevaba el nombre de Rivas, sino el de Santiago. Churros del pequeño soñador. El negocio prosperó lentamente, pero sin prisa. Y cuando un periodista quiso entrevistarlos, Esteban se negó. «No necesitamos fama. Solo necesitamos tiempo». Lucía sonrió, sabiendo que el hombre frente a ella ya no era el millonario arrogante de antes, sino alguien verdaderamente rico. Rico en amor, en presencia, en humildad. La vida, cuando se calma, suena como un reloj que late despacio. Han pasado 2 años desde aquella tormenta que destruyó el primer local. 2 años desde que Esteban Rivas decidió no volver a ser don de nada, sino simplemente Esteban, el hombre que aprendió a amasar con las manos y no con el orgullo. Cada amanecer huele a canela y esperanza. El pequeño Santiago, ya de 7 años, llega corriendo con su mochila, se detiene frente al nuevo letrero Churros Morales y grita: «Hoy vendimos más que ayer, papá». Esteban ríe. No hay accionistas, no hay juntas, no hay chofer esperándolo. Solo hay clientes con historias, niños que sonríen al recibir su bolsa caliente y Lucía que canta bajito mientras mide la harina. La panadería se ha convertido en un refugio, no solo para ellos, sino para todos los que alguna vez fueron invisibles. Mujeres que perdieron el empleo, jóvenes sin oportunidades, ancianos que ya nadie contrataba. Lucía y Esteban los recibieron uno por uno. «Si la vida nos dio una segunda oportunidad», dijo ella, «¿cómo no ofrecerla también a los demás?». Así nació su verdadero legado, un pequeño taller comunitario donde enseñaban panadería, contabilidad básica y, sobre todo, respeto propio. Una tarde de invierno, Esteban encontró una caja vieja guardada en el fondo de un armario. Dentro estaban los documentos de su antigua empresa, una pluma de oro y una foto amarillenta. Él y Lucía, recién casados, sosteniendo un cheque gigante, sonriendo al futuro. Se quedó mirándola largo rato. «Qué joven era y qué ciego», murmuró. Lucía entró en la habitación. «¿Qué miras?» «Un recuerdo del hombre que fui». Ella se acercó y sin juicio le tomó la mano. «Sin ese hombre no existiría el que eres hoy». Esteban la observó con gratitud. Había pasado tanto tiempo huyendo de su pasado que olvidó que el perdón también podía ser hacia uno mismo. Esa noche, en el barrio, organizaron una pequeña feria para celebrar el aniversario del local. Vecinos, niños y vendedores se reunieron. Las luces colgaban de un extremo a otro, los tambores sonaban y la calle olía a azúcar derretida. Esteban subió a una pequeña tarima improvisada. No llevaba traje, solo una camisa sencilla y las manos manchadas de harina. Hace unos años dijo con voz emocionada: «Yo creía que el dinero era la respuesta a todo. Hoy sé que el dinero no compra lo que se construye con tiempo, paciencia y amor». Se detuvo un momento, buscando entre la multitud. Lucía estaba allí, sosteniendo a Santiago, sonriendo. «Esta historia no es solo mía, es de todos los que alguna vez cayeron y se atrevieron a levantarse». El público aplaudió, pero lo más importante no fueron los aplausos, sino los ojos que brillaban alrededor. Rostros anónimos que entendían que esa historia,
de alguna forma, también les pertenecía. Más tarde, cuando la fiesta terminó, Lucía y Esteban caminaron por las calles vacías del barrio. La brisa era suave, las luces titilaban sobre los charcos. Lucía lo miró. ¿Volverías atrás si pudieras? No respondió sin dudar. Ni por todo el oro del mundo. Ella sonrió. Entonces aprendiste la lección. ¿Y cuál crees que fue? Preguntó él, curioso. Lucía lo pensó un momento. Que la verdadera riqueza no es lo que se acumula, sino lo que se comparte. ¿Y tú, Lucía, crees que me perdonaste? Ella lo miró fijamente. No te perdoné. Te entendí. Y eso vale más. Sus manos se entrelazaron. No necesitaban más palabras. Los años siguieron su curso. El pequeño Santiago creció, estudió y se convirtió en arquitecto. Diseñó un edificio sencillo pero hermoso, un centro comunitario gratuito para niños de barrios pobres. En la inauguración, frente a cámaras y aplausos, dedicó el proyecto a sus padres. A mi madre que me enseñó que la dignidad no se vende. A mi padre que me enseñó que el arrepentimiento verdadero se demuestra trabajando con el corazón. Masiva. Esteban lloró sin esconderse. Lucía lo abrazó. Y en ese abrazo estaba condensado todo lo que habían aprendido, todo lo que habían perdido y todo lo que habían ganado. La riqueza no se mide por los ceros en una cuenta bancaria, sino por las veces que uno elige quedarse cuando todo se complica. La humildad no es pobreza, sino fortaleza silenciosa. Y el amor es la única inversión que nunca quiebra, porque se multiplica cada vez que se entrega sin esperar retorno. Esteban Rivas entendió demasiado tarde que los rascacielos pueden caer, los autos se oxidan y los contratos se olvidan. Nunca imaginé que descansar también pudiera ser una forma de amar. Ambos se sentaron en la banqueta, viendo pasar a la gente que comenzaba su día. Los clientes saludaban, los niños reían, y el aroma a canela y azúcar llenaba el aire. El tiempo había hecho su trabajo. Las heridas no se borraron, pero cicatrizaron de la forma correcta, enseñando. Un coche modesto se detuvo frente al local. De él bajó un hombre joven con traje y sonrisa amplia. Santiago, ya adulto, con los ojos de su madre y la voz de su padre. Llevaba bajo el brazo un rollo de planos. Tengo noticias, anunció. El municipio aprobó la construcción del centro cultural del barrio. Lucía lo abrazó emocionada. Esteban se levantó despacio. ¿Y quién diseñó ese milagro? Yo, respondió él, riendo. Pero está dedicado a ustedes. Se llamará Casa del Reencuentro. Lucía se cubrió la boca. Esteban lo miró con orgullo. ¿Sabes? Ese nombre tiene más valor que cualquier edificio que construí en toda mi vida. Santiago los miró con ternura. Ustedes me enseñaron que lo que se levanta con amor nunca se derrumba. El día de la inauguración, el barrio entero asistió. Las paredes del nuevo centro estaban pintadas con murales coloridos, manos entrelazadas, corazones, frases de esperanza. En la entrada, una placa de metal decía: a todos los que alguna vez tuvieron que caer para volver a levantarse, la humildad no se hereda, se aprende, y el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Lucía tomó la palabra ante la multitud. Hace años, este hombre dijo señalando a Esteban, me enseñó que no se puede amar con soberbia, y yo aprendí que perdonar no es olvidar, sino liberar. Esteban la miró con lágrimas contenidas. Y yo descubrí, añadió él, que ningún título, fortuna o apellido vale más que un te quiero dicho con sinceridad. El público aplaudió de pie. Entre la gente se veían rostros humildes, vendedoras, obreros, jóvenes estudiantes, todos inspirados por aquella historia que había nacido entre el asfalto y la redención. Esa noche, cuando el bullicio terminó, Lucía y Esteban regresaron al local. Encendieron la última freidora solo por costumbre, y el aroma familiar inundó el aire.
¿Sabes?, dijo él, mirando las burbujas doradas en el aceite. A veces pienso que los churros son como la vida. Empiezas en aceite caliente, bajo presión, y solo al salir entiendes el valor de haber resistido el fuego. Lucía sonrió. Y al final, si llevas el corazón lleno de azúcar, siempre habrá quien te recuerde con cariño. Ambos rieron, y por un instante parecieron los mismos jóvenes que se enamoraron entre sueños y promesas. Mientras bajaban la cortina del local, un grupo de niños pasó corriendo, riendo. Uno de ellos gritó: «Adiós, señor Rivas. Adiós, señora Lucía. Sus churros son los mejores». Lucía los miró alejarse y suspiró. Tal vez eso sea la felicidad, Esteban. No la perfección, sino saber que dejas algo bueno atrás. Él la abrazó desde atrás, con ternura. «Entonces somos millonarios». Lucía se giró y lo besó con suavidad. «Sí, pero de la única riqueza que importa». Y el sonido metálico de la cortina bajando marcó el final de una vida y el comienzo de otra. El eco de ese cierre no fue tristeza, fue paz. Dicen que el amor no siempre vence, pero sí transforma. Dicen que el dinero da poder, pero solo la humildad da paz. Y dicen que las segundas oportunidades no existen hasta que alguien las convierte en hogar. Esteban Rivas perdió su fortuna, pero ganó lo que nunca tuvo. Lucía Morales perdió la comodidad, pero halló su libertad. Y ambos descubrieron que los verdaderos milagros no suceden en los templos ni en las torres, sino en los corazones que deciden quedarse y reparar. Así termina la historia de un millonario que aprendió a ser pobre para finalmente ser rico en lo único que el tiempo no puede comprar: amor, dignidad y presencia. Si crees que el dinero no define el valor de una persona, deja tu me gusta. Comparte esta historia con alguien que haya olvidado lo que realmente importa. Y suscríbete para seguir viendo historias donde la humildad vence al poder y donde el amor siempre encuentra el camino de regreso. A veces, lo que parece un final es solo el principio de una vida distinta.